Llevamos años oyendo hablar de él, tanto por la revolución tecnológica que supone, como por los típicos miedos que despierta entre quienes no lo entienden. Pero después de varios años de expectativa sobre la tecnología 5G, hoy 1.000 millones de personas, o aproximadamente el 15% de la población mundial, viven en áreas con cobertura 5G. Pero todavía hay quienes no terminan de entender qué es todo esto del 5G, ni siquiera algunos presidentes de las grandes potencias. Por eso en el video de hoy aprenderemos lo más relevante acerca de esta tecnología, así que prepárate y comencemos. El 5G es la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. El Internet que utilizan los dispositivos como tu teléfono móvil para permitirte conectarte a la red en cualquier sitio. Por lo tanto, no tienes que pensar en el término como algo nuevo, ya que no deja de ser un desarrollo o evolución del actual 4G LTE. Se espera que el 5G desate un ecosistema masivo del Internet de las Cosas, donde las redes puedan satisfacer las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados, con las compensaciones correctas entre velocidad, latencia y costo. El 5G alcanza un máximo de 10 gigabits por segundo y una latencia de hasta 1 milisegundo. El uso de frecuencias más cortas, como son las ondas milimétricas entre 30 y 300 GHz para redes 5G, es la razón por la cual 5G puede ser más rápida. Según los principios de comunicación, cuanto menor es la frecuencia, mayor es el ancho de banda. Las redes 5G son más eficientes, manejan más conexiones por torre y velocidades más rápidas por usuario. La tecnología también está diseñada para funcionar en una gama más amplia de frecuencias de radio, lo que abre nuevas posibilidades en las bandas de onda milimétrica ultra altas, para que los operadores amplíen sus ofertas. Debido a que el 5G es una tecnología que opera en nuevas frecuencias y sistemas, los teléfonos 4G son incompatibles. Las principales ventajas del 5G se centran sobre todo en el aumento de la velocidad y la reducción de la latencia. Sin embargo, no son las únicas ventajas que ofrecerán este tipo de redes de quinta generación. Otra de las ventajas es que conseguirá reducir el consumo eléctrico en un 90%, lo que hace pensar que las baterías de nuestros dispositivos conseguirán una mayor autonomía con la misma capacidad. La disponibilidad de este tipo de redes será del 99.99%, la cobertura del 100%, y se espera que la duración de la batería en los dispositivos IoT alcance hasta los 10 años. Pero la cosa no se queda ahí, y es que además el 5G permitirá tener más dispositivos conectados, lo que beneficia aún más el tener un ambiente conectado con dispositivos IoT, concretamente hasta 100 dispositivos a la vez por celda o nodo en metro cuadrado, algo que sin duda hará posible que cualquier dispositivo esté conectado, no solo móviles, sino también electrodomésticos, robots, coches, etc. El 5G también ofrecerá una cobertura de la red que se acercará al 100%. Un mito es que la tecnología 5G propagó el COVID-19. En muchos portales y medios se hizo la relación del brote del virus de Wuhan con la red 5G. Algunos mencionaban que esta red debilitaba el sistema inmune y facilitaba el impacto del virus. Otros relacionaban la propagación del virus a través de la red. Sin embargo, estas noticias fueron rechazadas por la Sociedad Científica del Reino Unido, quienes desmintieron las teorías y las denominaron como biológicamente imposibles. Otro mito dice que el 5G produce o aumenta el riesgo de cáncer. La Organización Mundial de la Salud calificó la tecnología inalámbrica como cancerígeno del nivel
2B, una categoría en la que se encuentran sustancias poco nocivas como el café. Sin embargo, es importante mencionar que las ondas que se utilizan para las comunicaciones están en el rango de la radiación no ionizante, lo que significa que no afecta la estructura del átomo, como sí sucede con la radiación ionizante, entre las que se categorizan los rayos X y ultravioleta. Como hemos visto, la tecnología 5G es un gran avance, de gran utilidad, ya que con la velocidad que brinda no tendrás que preocuparte de gran capacidad de almacenamiento en tus dispositivos, porque podrás tener disponible tus archivos en la nube de forma instantánea. El 5G ampliará las posibilidades a tecnologías aún no desarrolladas completamente, como la conducción autónoma, el IoT masivo y muchas cosas más. Personalmente considero que la aplicación más relevante que impulsará el 5G son las ciudades inteligentes. Ciudades con una gran cantidad de dispositivos IoT funcionando conjuntamente para poder ofrecer a los usuarios mucha más información en el día a día en tiempo real, además de la recopilación y la posibilidad de explotación de la inmensa cantidad de datos generados. Si no conoces o no tienes claro qué es IoT o Internet de las Cosas, en el próximo video te explicaré sobre el mismo. Así que suscríbete y comenta qué beneficio adicional crees que podemos sacar de esta tecnología. Sin nada más que decirte, me despido y hasta pronto.